En marzo de 2026, la NASA lanzó un plan que, a simple vista, parecía otro anuncio grandilocuente sobre la Luna. Pero había algo distinto en el aire. No era solo una nueva hoja de ruta, era una confesión. La agencia que durante décadas avanzó a trompicones, repartiendo recursos como si intentara apagar demasiados incendios a la vez, había cambiado de piel. Y ese cambio no era cosmético, era profundo, incómodo y sobre todo, urgente. Porque lo que está en juego ya no es una carrera simbólica ni una repetición moderna de las viejas fotos en blanco y negro. Esta vez, la pelea es por quedarse. Por controlar accesos, rutas, energía, agua helada en cráteres eternamente en sombra y, en última instancia, el terreno desde el que se definirá la presencia humana fuera de la Tierra. En Washington, cuando Jared Isaacman apareció ante la sede de la NASA, detrás de él solo brillaba una palabra: ignición. No era un eslogan, era una advertencia. Algo se estaba encendiendo, y lo que venía después podía decidir el futuro de la exploración espacial estadounidense. Isaacman no se anduvo con rodeos, admitió lo que muchos dentro y fuera de la agencia habían sospechado durante años. Demasiadas prioridades, demasiados compromisos, demasiado dinero diluido en estructuras lentas y programas incapaces de avanzar con la velocidad que exige esta época. En otras palabras, la NASA quiso satisfacer a todos y terminó entregando demasiado poco. Millones, luego miles de millones, se evaporaron en calendarios extendidos, decisiones aplazadas y objetivos que parecían cambiar cada vez que alguien volvía a dibujar la misión sobre una pizarra. Y mientras eso ocurría, el reloj no se detenía. El problema no era solo financiero, era geopolítico. Porque China no estaba mirando desde la barrera. La competencia por la Luna ya no se parece a la de los años 60. Entonces, el objetivo era aterrizar primero, clavar una bandera y volver con gloria suficiente para alimentar una era. Ahora el verdadero premio es mucho más serio. No se trata de llegar y marcharse, se trata de instalarse, de dominar la infraestructura, de crear un punto de apoyo permanente antes de que otro lo haga. Y si eso suena exagerado, basta recordar que quien llegue primero a los recursos estratégicos de la superficie lunar no solo gana prestigio, gana capacidad operativa durante décadas. La NASA entendió, quizá tarde, que seguir improvisando era una receta perfecta para perder. ¿Y qué hizo entonces? Reescribió el tablero desde cero. La gran ruptura empieza con Artemisa 3, y aquí llega el giro que muchos no esperaban: no habrá alunizaje en esa misión. Nada de descenso heroico, nada de huellas inmediatas en el polvo gris. En lugar de eso, Artemisa 3 se convierte en una especie de ensayo general, pero no en cualquier sitio, sino en órbita baja terrestre, donde un error todavía puede corregirse y una vida todavía puede salvarse. A primera vista, parece una renuncia. En realidad, es lo contrario. Es una admisión brutalmente honesta de que intentar pasar del vuelo de prueba de Orión a una llegada lunar con un módulo de descenso completamente distinto era una apuesta temeraria, casi una trampa para sí mismos. El plan antiguo confiaba en saltar desde Artemisa 2, que ya era apenas una prueba primitiva de Orión, hasta una bajada lunar con el sistema HLS, un vehículo nuevo, sin historial suficiente y con demasiadas incógnitas acumuladas. Era pedirle a una arquitectura todavía inmadura que ejecutara una maniobra de alto riesgo en el vacío más hostil imaginable. El tipo de decisión que, si sale mal, no solo retrasa una misión, puede enterrar un programa entero. Ahora, en cambio, Orión se encontrará con el módulo de aterrizaje en órbita terrestre baja. Allí harán aproximación y acoplamiento, como si estuvieran probando la cerradura antes de abrir la puerta de una casa construida en medio del desierto. Y esa diferencia cambia todo. Dentro del módulo, la tripulación verificará uno por uno los sistemas vitales: soporte de vida, comunicaciones, propulsión, integración de software, protocolos de emergencia. Si algo falla, no están a 400.000 kilómetros de casa. Están lo bastante cerca como para reaccionar. Y si el diseño lo permite, incluso probarán por primera vez los nuevos trajes lunares en la cámara de aire del propio aterrizador. No es un detalle menor. Un traje espacial no es solo ropa técnica, es una cápsula personal de supervivencia. Debe resistir el vacío, aislar temperaturas extremas, permitir movimiento, evitar fugas y mantener con vida al astronauta durante horas. Llevar esa prueba a la órbita baja, en vez de descubrir los problemas sobre la superficie lunar, puede marcar la diferencia entre un avance histórico y una catástrofe anunciada. Pero aquí aparece la parte más intrigante. El aterrizador ya no es una pieza cerrada del rompecabezas. Durante mucho tiempo se pensó que la respuesta era una versión lunar de Starship de SpaceX. Ahora eso ya no parece tan inevitable. Isaacman confirmó que Blue Origin vuelve a entrar con su Blue Moon Lander, de modo que la carrera interna entre gigantes comerciales sigue viva. Uno de estos vehículos, o quizá ambos, podría terminar participando en Artemisa 3. Todo depende de quién llegue primero con un sistema realmente listo. Y esa frase cambia el significado de todo el programa. Ganar el contrato ya no garantiza ganar la Luna.
Lo único que cuenta ahora es construir, probar y entregar. Eso también envió un mensaje incómodo incluso a SpaceX. Haber vencido en una licitación en 2022 no asegura la victoria final si el vehículo no está listo a tiempo. La NASA, por fin, está actuando como una agencia que ha aprendido la lección más dura del espacio. La intención no coloca astronautas sobre la superficie, la ejecución sí. Por eso el calendario se mueve, se aprieta y se vuelve más exigente. Artemisa 3 se desplaza a 2027. Después, el ganador deberá demostrar que su aterrizador puede descender sin tripulación a la Luna, validar la arquitectura completa y dejar todo preparado para Artemisa 4, ya prevista para comienzos de 2028. Y ahí, por fin, Estados Unidos volvería a posar botas humanas sobre el Polo Sur lunar, una región cargada de interés científico y estratégico por la posible presencia de hielo de agua. Pero la historia no termina ahí. Isaacman dejó claro que no buscan una sola fotografía histórica para cerrar el ciclo. Quieren ritmo, quieren cadencia, quieren repetir la presencia hasta que la presencia misma deje de parecer excepcional. Por eso Artemisa 5 se proyecta antes de que termine ese mismo año, con el objetivo de establecer una frecuencia de aterrizajes cada 6 meses. Suena ambicioso hasta el vértigo, pero en realidad es un regreso a la lógica de la edad de oro del programa Apolo. Entre Apolo 11 y Apolo 12 pasaron apenas 120 días. Entonces no había margen para la inercia. Cada misión empujaba a la siguiente, cada éxito alimentaba el siguiente salto. Y ahora la NASA quiere recuperar justamente eso: velocidad, foco y continuidad. Porque la Luna ya no se ve como un trofeo aislado, sino como el lugar donde empieza la infraestructura del futuro. A partir de aquí, la prioridad deja de ser únicamente visitar y pasa a ser operar en la superficie, construir presencia, aprender a sostener vida y trabajo lejos de la Tierra. En ese contexto, incluso el proyecto del Gateway, la estación lunar que durante años se pensó como un puesto orbital en torno a la Luna, pierde centralidad. No porque todo ese esfuerzo haya sido inútil, sino porque sus piezas ahora se reutilizan para algo más ambicioso y más tangible: la primera base lunar. Ahí está la verdadera revolución. No un anuncio elegante ni una promesa más, sino la sensación de que la NASA ha dejado de fingir que puede avanzar con la lentitud de la burocracia terrestre. El mundo ya no observa una agencia que improvisa, observa una que ha entendido que la próxima gran frontera no perdonará la indecisión. Y si esta nueva NASA realmente cumple lo que promete, la pregunta dejará de ser ¿quién llegó primero a la Luna? La pregunta será mucho más inquietante: ¿quién logra quedarse cuando todos los demás ya han intentado volver atrás? La base no se levantará de una sola vez. Tomará 7 años completos y, según el plan de la NASA, consumirá un presupuesto de $20.000 millones. Todo está dividido en 3 fases muy precisas, y la primera arranca ya mismo. Entre 2026 y 2028, el objetivo será abrir una vía confiable hacia la superficie lunar, con una cadencia de lanzamientos casi industrial. Hablamos de 25 misiones en apenas 3 años, 21 de ellas con aterrizaje en la Luna y 2 con tripulación humana. Pero esa etapa no está pensada para habitar todavía, sino para algo más estratégico: probar, romper, corregir y volver a probar. Porque construir allí arriba exige aprender a sobrevivir antes de soñar con vivir. Uno de los mayores desafíos es brutalmente simple. En la Luna, la energía no llega como en la Tierra. Allí, el día y la noche se estiran como si el tiempo estuviera deformado. Una base puede quedar bañada por luz solar durante 2 semanas seguidas y después desaparecer otras 2 en una oscuridad helada. En ese lapso, la temperatura puede caer por debajo de los 200 grados bajo cero. Sin una fuente de calor constante, los circuitos se congelan, los materiales se contraen y la electrónica queda como una estatua inservible. Y lo peor es que, en esas condiciones, que amanezca no garantiza nada. El equipo no siempre despierta cuando vuelve el sol. Por eso la NASA quiere ensayar generadores termoeléctricos de radioisótopos, una solución tan incómoda como ingeniosa. Usar la desintegración de elementos como el plutonio para producir calor de forma continua y mantener vivas las máquinas cuando todo alrededor se convierte en vacío glacial. La pregunta no es si funciona en teoría. La pregunta es si funcionará cuando el entorno sea la Luna y no un laboratorio. Y justo ahí aparece una de las ideas más llamativas de esta fase: los drones cohete. La agencia los llama Moonfall, y aunque parten de la experiencia de Ingenuity, el pequeño helicóptero que voló en Marte, aquí ya no hay hélices. En la Luna no sirven del mismo modo, así que la solución ha cambiado por completo. En vez de girar aspas, estos aparatos se impulsarán con pequeños motores de cohete, como si cada salto fuera una bocanada controlada de fuego en un mundo sin atmósfera. Cada uno podrá volar durante 150 segundos por salto y cubrir hasta 50 kilómetros. ¿Para qué semejante maniobra? Para entrar donde ningún vehículo convencional querría acercarse. Cumbres afiladas, bordes de cráteres profundos, laderas traicioneras donde una rueda puede significar el final de una misión.
No son simples juguetes tecnológicos, son ojos móviles para los lugares donde la Luna todavía guarda sus secretos. En paralelo, la NASA enviará también el Viper, un rover del tamaño de un carrito de golf que llevaba años construido, probado y esperando una oportunidad que parecía aplazada una y otra vez. Esa espera terminará en 2027, cuando llegue a la Luna a bordo de un módulo de aterrizaje de Blue Origin. Su misión será directa, casi detectivesca: recorrer la región del Polo Sur y buscar señales confirmadas de hielo de agua, además de otros volátiles como hidrógeno, oxígeno y ciertos metales raros. No se trata solo de curiosidad científica. En la Luna, encontrar agua significa mucho más que encontrar agua. Significa combustible, oxígeno respirable, soporte para futuras bases y menos dependencia absoluta de la Tierra. La NASA lo ve como un reconocimiento del terreno, una especie de prospección previa antes de abrir una mina de posibilidades. Y si el Viper marca el mapa correcto, la tercera fase ya no será un sueño abstracto, sino una jugada calculada. A eso se sumarán 2 rovers más en superficie. Uno será conducido por astronautas, el otro operará de forma autónoma. Ambos podrán recorrer hasta 900 kilómetros, una distancia enorme para un mundo donde cada roca puede convertirse en obstáculo y cada sombra en una trampa. Su trabajo no será solo explorar, también moverán equipos, despejarán terreno y prepararán suelo para nuevas estructuras. Dicho de otra manera, empezarán a comportarse menos como vehículos de investigación y más como máquinas de obra. Porque antes de levantar una base permanente, hay que nivelar, excavar, tender cables, trazar tuberías y preparar el terreno como si fuera un barrio entero, solo que construido sobre polvo, roca y silencio. Encima de todo eso, la red espacial también cambiará. Se desplegará una nueva generación de satélites de comunicación y observación lunar capaces de enviar datos desde cualquier punto de la superficie hasta la Tierra a una velocidad de 500 megabytes por segundo. Además, ofrecerán una vigilancia constante de toda la Luna desde órbita. Eso no solo mejora la ciencia, cambia la forma en que el mundo verá cada maniobra. Y aquí entra un detalle decisivo. La NASA ha exigido que todos estos vehículos, desde los drones hasta los rovers y los vehículos eléctricos, lleven cámaras de alta calidad para transmitir su misión en directo. No será una operación oculta ni distante, será una construcción pública, visible, casi cinematográfica, donde cualquier persona podrá ver cómo se abre camino el primer asentamiento real fuera de la Tierra. Y eso, en sí mismo, ya transforma la misión en algo mucho más grande que un simple despliegue técnico. Con esa infraestructura en marcha, llega la segunda fase, la del paso de exploración a construcción. Entre 2029 y 2032, el plan incluye 27 lanzamientos y 24 aterrizajes, además de la creación de la primera infraestructura pensada para módulos habitables permanentes. En este punto, la Luna deja de ser solo un destino y empieza a parecer un sitio donde algo puede echar raíces. La NASA llevará 6 nuevos rovers, pero sus tareas irán mucho más allá de mirar el paisaje. Se contempla incluso la excavación, máquinas capaces de mover regolito, abrir zanjas para cables de potencia y extender conducciones internas. Ya no se trata de ir y volver, se trata de dejar algo funcionando cuando la nave se haya marchado. Entre esas máquinas habrá una especialmente simbólica, el primer vehículo móvil presurizado, desarrollado por la agencia japonesa en colaboración con Toyota. Pesará 15.000 kilogramos y en la práctica será una casa sobre ruedas. Los astronautas podrán viajar dentro con relativa comodidad, incluso con ropa ligera, mientras avanzan a unos 3,5 km por hora durante jornadas enteras. Su autonomía alcanzará 10 años y podrá operar hasta 150 horas en oscuridad total. Es difícil exagerar lo que esto representa, no un simple vehículo, sino un hábitat ambulante, una pieza de civilización que se desplaza sobre otro mundo. Y si una base fija es una semilla, este rover es ya una forma de colonia móvil. Pero nada de eso funcionaría sin una red energética mucho más robusta. En esta segunda fase, la potencia llegará por 2 caminos complementarios. El primero será la energía solar, captada mediante paneles instalados sobre torres altas, diseñadas para atrapar la mayor cantidad posible de luz y enviarla a grandes baterías de almacenamiento. El segundo será nuclear, y no solo para generar calor. La NASA planea desplegar reactores de fisión en la Luna, capaces de producir cientos de vatios de electricidad y abastecer varios sistemas al mismo tiempo. En un lugar donde la noche puede durar demasiado y el frío destruye sin piedad, depender de una sola fuente sería una condena. Por eso el plan combina luz y átomo, amplitud y redundancia, como si la supervivencia misma necesitara 2 corazones latiendo a la vez. Al final de esta segunda fase, la base ya tendrá lo esencial para sostener presencia humana prolongada. No será todavía una ciudad lunar, pero sí algo mucho más delicado y decisivo.
una estructura capaz de resistir sin que cada visita sea una hazaña improvisada. Y entonces, cuando todo eso esté tendido sobre el terreno, empezará la etapa que convierte la ambición en realidad duradera. Los módulos habitables no dependerán de camiones de abastecimiento constantes. Llevarán su propia energía, generada en un reactor de fisión compacto, y cada mes recibirán cerca de 8.000 kilos de suministros esenciales: comida, agua y aire. Eso, por sí solo, ya suena a una hazaña. Pero lo verdaderamente revolucionario empieza fuera de la base, donde la NASA dará su primer gran paso hacia una economía lunar basada en recursos locales. En otras palabras, dejará de vivir solo de lo que trae desde la Tierra y comenzará a extraer valor del propio terreno selenita. ¿Parece ciencia ficción? Es más ambicioso que eso, porque allí fuera hay polvo, roca y, escondida en las sombras eternas de los cráteres, una reserva que puede cambiarlo todo: hielo. Ese hielo puede extraerse, procesarse y convertirse en agua, y el agua, a su vez, puede separarse en oxígeno para respirar y en hidrógeno para alimentar sistemas y vehículos. Un solo recurso se transforma en 3 piezas clave de supervivencia. Es el tipo de cadena tecnológica que convierte un paisaje muerto en una infraestructura viva. Y si eso no fuera suficiente, la NASA también quiere probar algo todavía más atrevido: impresión en 3 dimensiones con regolito lunar, recogiendo el polvo de la superficie, fundiéndolo y convirtiéndolo en una especie de cemento líquido capaz de dar forma a las primeras estructuras realmente permanentes en la Luna. No refugios temporales, no bases improvisadas, edificios que puedan quedarse. Si todo esto te parece imposible, no estás equivocado. La propia NASA admite que lo que intenta construir roza lo inviable. Pero ahí está precisamente el punto. Las grandes carreras espaciales nunca avanzaron con metas cómodas. Avanzaron empujando el límite, obligando a la ingeniería a responder preguntas que antes parecían absurdas. Y en esta nueva competencia, China también llega preparada para asumir desafíos enormes, de esos que separan a los países que observan de los que marcan la historia. Lo que está en juego ya no es solo una base en otro mundo, es quien consigue dominar la siguiente frontera. Y quizá ahí esté la verdad más importante de toda la misión Artemisa. La base lunar no es el final, sino el mensaje. El objetivo real es encender la imaginación de una generación entera, empujar a niños y jóvenes a estudiar, inventar, construir y atreverse con lo que hoy parece imposible. Ningún avance de esa escala nace sin modelos, sin ambición y sin una prueba visible de que el futuro puede tocarse con las manos. Durante demasiado tiempo, la NASA dejó de inspirar como antes, pero ahora vuelve a ponerse al frente, justo cuando más falta hace. Porque el verdadero legado de la Luna no será solo una ciudad levantada sobre polvo gris, será demostrar que lo imposible solo permanece así hasta que alguien decide intentarlo de verdad. Y entonces la pregunta deja de ser si podremos vivir allí. La pregunta, de pronto, es otra. ¿Qué otra cosa que hoy parece inalcanzable está esperando, exactamente, a que demos el siguiente paso?